¿Te has sorprendido a ti mismo discutiendo mentalmente con alguien en la ducha? ¿Alguna vez te quedaste atrapado en un pensamiento negativo que te robó toda la paz del día? ¿Te gustaría tener un botón secreto para apagar los dramas de tu mente? Hoy, la lección 34 de Un Curso de Milagros nos da exactamente ese botón. Podría haber paz en lugar de esto. Y sí, es más sencillo de lo que parece, aunque tu ego diga lo contrario. Vamos a ver ejemplos de la vida real que muestran cómo elegir la paz, incluso cuando todo parece un caos. Descubrirás que la paz no depende de que tu jefe cambie, de que tu pareja te entienda o de que el tráfico desaparezca. Aprenderás cómo entrenar a tu mente para no engancharse en cada pensamiento de miedo o enojo. Y lo haremos de una forma ligera, práctica y hasta con humor, porque reírse también es un camino hacia la paz. Al final verás por qué. Un curso de milagros insiste tanto en recordarnos que la paz ya está disponible ahora mismo, aunque tu ego diga lo contrario. La lección 34 de Un curso de milagros nos dice, podría haber paz en lugar de esto. Y lo curioso es que no dice, debo ni tengo que ver paz. Dice, podría. Es una opción, una puerta abierta. Eso significa que en cada momento podemos decidir, ¿me aferro al drama o elijo la paz? Un ejemplo de esto. Imagina que alguien te critica. Tu primera reacción es defenderte, atacar o sentirte herido. Pero en ese mismo instante, tienes otra posibilidad. Podrías ver paz en lugar de eso. No significa que tengas que amar la crítica, sino que puedes decidir no engancharte y mantener tu paz interior. Esto es clave, porque solemos creer que la paz depende de que las cosas allá afuera cambien. Pensamos, seré feliz cuando me suban el sueldo, cuando mi familia me entienda, cuando el vecino deje de hacer ruido. Pero la lección 34 de Un curso de milagros nos recuerda que la paz está disponible ahora, sin importar lo que ocurra afuera. Vamos a practicar esto. Piensa en una situación reciente que te haya robado la calma. Puede ser algo pequeño, como un comentario desagradable, o algo grande, como un problema económico. Ahora repite mentalmente, podría haber paz en lugar de esto. Nota cómo se abre un espacio dentro de ti, como si aflojaras un nudo que te apretaba el pecho. Cuando practicamos esta lección, no estamos negando lo que ocurre. No decimos, no pasa nada, cuando claramente sí pasa. Lo que hacemos es cambiar el enfoque. En vez de alimentar el conflicto con más pensamientos de ataque, elegimos otra mirada. Un curso de milagros enseña que lo que vemos fuera es un reflejo de lo que está en nuestra mente. Así que, si quiero paz afuera, primero tengo que permitirla adentro. Imagina que tu mente es como una televisión con muchos canales. El canal del miedo, el canal de la culpa, el canal del enojo. Pero también está el canal de la paz. La práctica de esta lección es simplemente cambiar de canal. Y lo mejor, el control remoto está en tus manos. Cuando un curso de milagros dice, podría haber paz en lugar de esto, nos está recordando que la paz es una elección, no una consecuencia. No depende de que los demás se comporten como queremos, sino de la decisión que tomamos dentro de nosotros. Un ejemplo de esto. Imagina que estás en un embotellamiento. El tráfico no avanza. Tienes prisa y el estrés empieza a subir. Puedes engancharte al enojo, tocar la bocina como si eso abriera mágicamente la carretera, o repetir mentalmente, podría haber paz en lugar de esto. De repente, el tráfico sigue igual, pero tú cambias. La diferencia es abismal. Ya no eres un rehén de la situación, sino alguien que elige mantener la calma. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Piensa en una persona con la que sueles discutir mentalmente. Puede ser alguien del trabajo, de tu familia o incluso un amigo. Visualízalo en tu mente y repite. Podría haber paz en lugar de esto. Siente cómo tu mente baja de revoluciones, como si soltaras un peso innecesario. El ego siempre quiere tener la razón, y claro,
Cuando queremos tener la razón, la paz queda en segundo plano. El ego dice, no puedo estar en paz hasta que esta persona admita que se equivocó. Pero la lección 34 de Un Curso de Milagros nos invita a lo contrario, elegir la paz aunque el otro no cambie. Y aquí entra el toque humorístico. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces nos quedamos peleando mentalmente con alguien horas después de la discusión? Es como si el ego alquilara un cine en nuestra cabeza y proyectara en bucle la misma escena. Mira lo que me dijo. Debería haberle contestado esto otro. Al final terminamos agotados, pagando la entrada a un espectáculo que no tiene nada de divertido. Visualiza esto. Cada vez que el ego te lleva a una pelea mental, imagina que le dices, lo siento, tu función está cancelada. Hoy voy a ver otra película, la de la paz. Solo esa imagen ya trae un respiro. Practicar en lo pequeño. Otra clave que enseña Un Curso de Milagros es que no necesitamos empezar con grandes conflictos. Podemos practicar con lo pequeño. Un ejemplo de esto. Cuando se te cae el café en la mañana y piensas, ya arruiné el día. Ahí mismo puedes aplicar la lección y decir, podría haber paz en lugar de esto. O cuando el cajero del supermercado se toma su tiempo y tú estás apurado. Son oportunidades perfectas para entrenar. Porque si esperamos a tener la gran discusión familiar o el gran problema económico para aplicar la lección, seguramente será más difícil. En cambio, si lo entrenamos en lo cotidiano, nuestra mente se va fortaleciendo y cuando llegue algo más grande, ya estaremos listos. Vamos a practicar esto. Piensa en una pequeñez que te molestó hoy. Alguien no te saludó, el wifi se cortó, el perro ladró demasiado. Ahora repite, podría haber paz en lugar de esto. Hazlo con una sonrisa, como si fueras un entrenador mental que está orgulloso de dar un buen paso. El secreto está en darnos cuenta de que la paz no es un premio que se gana, es un derecho que ya está disponible. El único obstáculo es que creemos que no podemos tenerla hasta que las cosas cambien. Un curso de milagros nos dice, no, la paz está aquí y ahora, y la puedes elegir en este mismo instante. Muchas personas piensan que elegir la paz es como quedarse sentado sin hacer nada, con cara de estatua. Pero la paz no es aburrida, es energía limpia, es claridad mental, es libertad. Un ejemplo de esto. Cuando eliges la paz, no significa que ignores un problema económico o un conflicto familiar. Significa que dejas de abordarlo con miedo o con enojo y lo ves desde un estado mental mucho más creativo. Y ahí es donde, curiosamente, aparecen las soluciones que antes no veías. Porque ¿quién resuelve mejor un problema? ¿El que está en pánico y ve todo negro? ¿O el que está sereno y puede pensar con claridad? Exacto. La paz no solo es espiritual, también es práctica. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Piensa en un problema que estás tratando de resolver. No importa si es pequeño o grande. Ahora repite. Podría haber paz en lugar de esto. Respira hondo y siente cómo cambia la energía. Observa si, en este nuevo espacio mental, aparece una idea distinta, una solución más simple, o al menos una sensación de alivio. Eso ya es un gran paso. Un curso de milagros nos recuerda que lo que vemos es un reflejo de lo que pensamos. Si veo guerra, es porque dentro de mí hay conflicto. Si veo ataque, es porque dentro de mí hay culpa. Pero si elijo la paz, empiezo a proyectar paz. Y aquí entra lo transformador. Cuando uno cambia su percepción, el mundo parece cambiar también. No porque mágicamente desaparezcan los problemas, sino porque uno ya no los vive con la misma carga emocional. Imagina que estás en un avión con turbulencia. Una persona entra en pánico, otra se pone a rezar, otra sigue leyendo como si nada. El avión es el mismo, pero la percepción de cada uno es distinta. La lección 34 de Un Curso de Milagros nos dice que siempre podemos elegir ser la persona que mantiene la calma. Y sí,
Incluso el humor nos ayuda a ver paz, porque muchas veces, cuando nos damos cuenta de lo en serio que nos tomamos dramas tan pequeños, casi da risa. Un ejemplo gracioso. Alguien pierde el control porque se le borró un mensaje de WhatsApp. Actúa como si hubiera perdido la declaración de independencia de un país. Y al rato se da cuenta de que no era para tanto. Esa risa, ese me pasé de exagerado, ya es un pasito hacia la paz. La lección 34 de Un curso de milagros no es solo una frase bonita, es una herramienta. Cada vez que el mundo te tiente a perder la calma, recuerda, podría haber paz en lugar de esto. No importa si es una discusión, un atasco, una cuenta impaga o un comentario en redes sociales. Siempre, siempre tienes esa opción. Y mientras más la uses, más natural se volverá. Así que la próxima vez que tu ego te arrastre a su telenovela dramática, sonríe y dile, gracias por la oferta, pero hoy voy a elegir otro canal, el de la paz. Porque, como nos enseña un curso de milagros, la paz no es algo lejano ni imposible. Está aquí mismo, esperando a que la elijas.